hoy que vieran esto que tengo aquí, que es algo nuevecito que no se imaginaban. ¿Qué es esto, Juan? Usted que es diácono. Tenemos la oportunidad, por el envío que recibimos de la iglesia, de llevar el evangelio, de predicar a todas las naciones, tenemos la gran riqueza y la gran posibilidad de poner en práctica, a través de todas las personas que tienen el talento para poner toda esta forma, crear este libro que es la Biblia. No, la pasta. Sí, crear la pasta y crear todas las hojas y ponerlo en orden y luego estudiarlo. Y tenemos entonces para ustedes la Biblia del sembrador. Así es. El que salió a sembrar. Así es. Es algo grande, ¿sí o no? Pues estamos muy contentos, como ustedes pueden imaginar. A ver, ahí estoy tratando de cortar el reflejo. Dice la Biblia del sembrador y dice la Escritura donde Jesús habla de la parábola del sembrador. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros, el sembrador no está haciendo Biblias, para que no esta es una versión hispanoamericana autorizada por los obispos, y aquí de hecho hay cartas de los obispos y cardenales con la autorización que se le ha dado obviamente por la Iglesia. Pero dentro de esto, una de las ideas que tuvimos era hacer una Biblia, pues un poco dado que es el sembrador, acondicionar varias cosas. Hay una parte dentro de la Biblia donde se subraya todos los versículos que hablan de siembra, de semilla, del campo, pues dándole pues alguna identidad de lo que es el apostolado del sembrado. Entonces esa es en primera ocasión que realizamos pues esta tarea. Así es de que ya pues hoy en este programa vamos a estrenar la Biblia, vamos a leerla, pero no es tanto lo que nosotros hicimos, es el contenido. Sí. Es la palabra de Dios. Sí, y no cambia para nada el contenido de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia Católica, con todos sus libros y en el orden que la Iglesia nos los ha propuesto. El contenido y la palabra de Dios es la misma, pero le damos ese énfasis por la cercanía que todos tenemos a este apostolado del sembrador, y que de una u otra manera nos da la identidad de que somos sembradores. Así es. Que tenemos que llevar la palabra de Dios, y no solamente aquí cerquita, sino a los confines de la tierra a través de estos medios de comunicación. Y que de hecho leyendo la Biblia fue como el Señor nos llamó a su servicio, ¿no? Pues vamos a prepararnos para hacer la reflexión del día de hoy, Juan. Tomad el Evangelio que este próximo domingo se estará proclamando en cada celebración eucarística. Y bueno, ya estaremos escuchando esto el día domingo, pero vamos como a prepararnos para esta lectura que tiene un contenido muy fuerte. Que Jesús habla en unas palabras que pueden confundir a alguna persona, sí, por no entender lo que significa. Sí, que también, Noel, como muchas veces se dice aquí, vamos rumbo ya a este gran evento. Y qué mejor que nuestros pasos hasta ese día, sábado y domingo, sean creciendo, edificándonos en la palabra de Dios. Para ustedes, capítulo 12 de San Lucas, versículo 49 al 53. Y Noel pues nos va a dar una explicación de acuerdo a su propia experiencia, como él mencionaba, de lo que hizo y ha hecho y seguirá haciendo la palabra de Dios en él, en su esposa Sara, en su familia, en sus hijos, en sus nietos y en todas las personas que hemos tenido la oportunidad de compartir con él en este apostolado del sembrador. Así es que, ¿qué te parece, Noel? Sí. ¿La podemos leer? Vamos directamente a la lectura. Bueno, vamos a prepararnos entonces. Ahí donde usted está, abra su mente, su corazón. La palabra de Dios que nos da vida, que edifica, que transforma, nos puede hacer llegar a nosotros ese mensaje de este día, preparado con alegría, pero también con el corazón. Vamos a leer entonces Lucas 12, del versículo 49 y 53. Pedro le preguntó: yo he venido para traer fuego al mundo, y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar la prueba de un bautismo
y me embarga la ansiedad hasta que se haya cumplido. ¿Creen ustedes que he venido a traer paz al mundo? Les digo que no, sino que he venido a traer división. Porque de ahora en adelante, en una familia de 5 personas, se podrán 3 en contra de 2 y 2 en contra de 3. El padre se podrá en contra del hijo y el hijo en contra del padre. La madre en contra de la hija y la hija en contra de la madre. La suegra en contra de la nuera y la nuera en contra de la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues en este diálogo que los discípulos tienen y que Pedro se acerca y le hace todas las preguntas de la enseñanza, de la parábola, si era para ellos o no, Jesús resume diciendo estas palabras que acabamos de escuchar de él. Claro. Yo he venido a traer fuego. Excelente. Esta expresión, sin duda alguna, llama la atención mucho, porque Jesús viene a decir, he venido no a traer la paz. Y eso suena muy fuerte, difícil de entender. Suena fuerte, Como si Él es el príncipe de paz, si Él ha venido a traer la paz que el mundo no nos fue dado. Ahora está diciendo que Él no ha venido a traer la paz, sino la guerra. Claro, si ya nos detenemos para entender lo que Jesús nos quiere decir, pues ya lo vamos a entender y lo vamos a explicar brevemente y sencillo, de una forma sencilla que lo podamos entender. Pero la primera frase, yo he venido a traer fuego. O sea, yo he venido a darle sentido a las cosas, pero más que todo darle sentido a la vida. Por eso Él se proclama como el camino, la verdad y la vida. Él se proclama como el agua de vida. He venido a traer fuego, he venido a despertarlos. El fuego es una fuerza. De hecho, al Espíritu Santo se le da esa imagen de fuego. El fuego, de las lenguas de fuego, la fuerza. Y el fuego es una fuerza abrasadora. Entonces, tomando el simbolismo del fuego, Jesús viene a decir, vine a traer una fuerza muy grande a este mundo. Con esto dicho, Jesús viene y dice ahora, yo no vine a traer la paz sino la guerra. En una casa habrá división, 3 contra 3, uno contra el otro. ¿Y de qué está hablando aquí Jesús? ¿De qué tipo de guerra y qué tipo de división viene a traer Jesús? Pues esta. Cuando una persona se convierte al Señor, y hay muchos casos, estoy seguro, muchas personas que están viendo hoy el programa tienen esta realidad en sus hogares. El esposo va a la iglesia, busca a Dios, pero la esposa dice, yo no quiero. O al revés, y creo que en la mayoría de casos la mujer ha tomado la iniciativa de buscar las cosas de Dios cuando el esposo quizá le es difícil hacer lo mismo que la esposa. Sucede con los hijos. Puede ser que tengamos 5 hijos y 1 o 2 son más asiduos a ir a misa, a la iglesia por su propia cuenta, cuando otros les tenemos que pedir o quizá no quieren saber nada de Dios. En muchos casos eso está sucediendo. Ese es el tipo de división que ha venido a traer Jesús, pero en una división que acaba con un final triste, siempre y cuando la persona que sigue a Cristo evangeliza, le habla a las otras personas para que un día como fin toda la familia pueda estar unida al Señor. Entonces, esa es la guerra que existe hoy en día en muchas familias. Unos están buscando al Señor cuando otros no les interesa. Pues este próximo fin de semana que estaremos en este Congreso de Oración, ya he escuchado, ya hemos recibido mensajes de personas que dicen, voy a llevar a mi hijo porque anda en malos pasos. Dios quiera que en este Congreso de Oración Dios toque su corazón. Eso significa que en este caso hay división entre la madre y el hijo. La madre ama a su hijo, pero están divididos porque ella tiene su fe puesta en Dios y el hijo anda buscando los placeres del mundo. Ese es el tipo de visión que hay. Pero la madre
como ha conocido al Señor, su fe le lleva a pedir para que su hijo se convierta. Y ese es el reto, ese es el fuego que Jesús viene a traer a cada uno de nosotros, ir por los que aún caminan en las tinieblas, ir por aquellos que están tristes a la orilla del camino. Eso es lo que hacemos como apostolado. Evangelizar no es solamente hablar de doctrina, hablar de religión. Evangelizar significa que hablemos del amor que es Dios, que hablemos de la misericordia, que es la misericordia del Padre. Eso es evangelizar. Es hablarle a alguien que Dios le ama. Es hablarle y decirle a alguien que Dios le perdona, que Dios no le está enviando al infierno, que Jesús no vino a enviar personas al infierno. De hecho, Él dijo: yo no vine a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de mí. Eso es evangelizar. Usamos mucho esta palabra evangelizar, pero la mayoría de gente, especialmente los que no conocen de Dios, no saben qué significa. Muchos piensan evangelizar es hablar de la doctrina. No, ojalá y todos entendiéramos, evangelizar es compartir nuestro testimonio de amor que Dios ha tenido para con nosotros. Cuando una persona habla de su testimonio, está hablando del amor. Cuando le habla a una persona y dice: mira, yo estaba perdido en el alcohol, en las drogas, yo era una persona que me peleaba con medio mundo, pero un día me encontré con el Señor y transformó mi vida. Dios me recibió y yo sentí su perdón. Eso es estar compartiendo del amor, eso es evangelizar. Entonces, el Señor nos invita a cada uno de nosotros como bautizados a dejar que el fuego que Él vino a encender en nosotros, por eso dice: yo he venido a traer fuego a este mundo. Y qué maravilloso que ese fuego sea en cada uno de nosotros para que mueva nuestro corazón a querer hacer algo por los demás. Ese es el fuego que el Señor quiere para toda la iglesia, para todos los creyentes, para toda la humanidad, que nos preocupemos por los demás. Si no fuese así, entonces, ¿qué sentido tiene la vida cristiana? Ser hombres y mujeres que nos portamos bien, que no le hacemos mal a nadie. Hay personas que dicen: mire, yo no necesito ir a la iglesia porque aquí yo puedo hablar con Dios. Sí, a Dios se le puede hablar en cualquier lugar, y es cierto. Yo no necesito ir a la iglesia porque, pues, ¿para qué voy? No necesito religión, no necesito de la iglesia, porque pues la iglesia pareciera que nos quiere controlar, muchos dicen. La realidad es: ¿para qué nosotros necesitamos a Dios? ¿O por qué lo buscamos? Pues lo vamos a buscar porque sin Dios no hay paz verdadera en el corazón. Porque sin Dios andamos errantes, buscando algo que pueda saciar nuestra alma. Y el Señor nos invita a cada uno de nosotros a buscarle, pero no necesariamente es en la forma que nosotros queremos, es en la forma que Dios quiere recibirnos. Por lo tanto, si usted que está sintonizando dice: yo quiero que el Señor encienda ese fuego, ese deseo, pues ya, eso es lo que está haciendo Jesús. Eso es lo que queremos hacer a través de estos medios, que el fuego arda y que nos mueva dentro a querer salir de la cueva, de esas penumbras donde a veces estamos. Que nos mueve el corazón para sentir el dolor del que está caído ahí a la orilla del camino. Dios nos invita a caminar día a día acompañados de Él. Y yo les invito a cada uno de ustedes, queridos amigos, a que abramos todos el corazón. La vida es muy corta y la tenemos que vivir al máximo. Pero hay que confiar día a día en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Jesús nos habla de un Padre que se preocupa de todas nuestras cosas. Si usted lee el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, dice: no se preocupen de qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir, ya que vuestro Padre se preocupa de ustedes.
si se preocupa por las aves que no trabajan y Él las alimenta, ¿cuánto más no hará por cada uno de ustedes? Jesús nos invita a poner toda nuestra confianza en Él, en las buenas y en las malas, cuando hay escasez como cuando hay abundancia, cuando hay enfermedad como cuando hay salud, cuando nos sentimos rodeados de gente que nos quiere como cuando nos sentimos que estamos solos. En todo momento el Señor nos invita a confiar en Él. Así es de que, pues queridos amigos, que este mensaje nos llene de alegría. Si tú estás dividido por una buena causa, que no eres como las demás personas que viven sin Dios y Jesús ha venido a prender ese fuego dentro de tu corazón, pues sé que estás en el camino correcto, sé que estás en el camino recto. El hecho de decir yo no me meto con nadie, estoy bien, no le hago daño a nadie, ojalá y nos metiéramos con mucha gente para hacer bien, no nos metamos en la vida de personas para causarles daño, pero eso de quedarnos tranquilitos, yo no me meto con nadie, pues esa no es una buena excusa, eso es ignorar el dolor de otros. Esto es decir, si se está muriendo el vecino, pues hay que busque ayuda, si no hay quien lo venga a atender, pues hay que busque ayuda. Esa es la mentalidad egoísta a veces de un mundo que mira el sufrimiento hacia alrededor y sigue como si nada. Es ignorar al que sufre. Y Jesús le enseña a todos sus seguidores: cuando tuve sed me diste de beber, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve en la cárcel me visitaste. Estas palabras, este mensaje es para todo el que quiera seguir a Cristo y quiera vivir una vida por excelencia. Hace unas horas estaba leyendo unas cartas que recibí de algunos que están presos, privados de su libertad en prisiones aquí en California. Y decía uno, me acuerdo ahorita el nombre porque acabo de leer la carta hace una hora, Juventino. Y dice Juventino que ya tiene 3 años que no ve a sus hijos y menciona los nombres de ellos. Y me pide: Noel, ¿sería posible que vayan a visitar a mi esposa? Que vayan a orar por mis hijos. Si yo tengo la dicha de escucharlos aquí. Y te voy a pedir una cosa más, si fuera posible, me regalen una Biblia. Miren, queridos amigos, bendito sea Dios por los medios de comunicación, porque ahí en esa prisión está escuchando un mensaje. Y dice que eso lo ha ayudado mucho. Otra persona, eran 3 cartas, otra persona nos ve por televisión, ahí en su celda, y se juntan algunos otros que están también privados de su libertad. Si no nos interesara eso, si dijéramos, bueno, pues hay que se las averigüen, ya hicieron maldad, pues que paguen. Esta es la mentalidad muchas veces. Pero hay gente sola, gente arrepentida, gente que quiere una oportunidad más, y el Señor está ahí para dárselas. Eso lo hacemos juntos. Por eso el Señor ha venido a encender ese fuego de amor hacia los demás, porque nos interesa. Que son caros los medios de comunicación, que es muy caro tener una estación de radio y un canal de televisión, carísimo. Pero lo tenemos que hacer porque creemos que a través de estos medios el Señor está alcanzando a muchas personas que están a la orilla del camino, con dolor en su corazón, con heridas en su corazón. Aquellos que sienten que ya no pueden más, el Señor viene a ellos para decirles: ánimo, sigue adelante.